Ha reunido aquí con motivo de este homenaje para recordarlo a él y a sus enseñanzas. Es, digamos, más que satisfactorio contar con la compañía de ustedes, los compañeros del Centro de Orientación Filosófica Chambala, los amigos, los familiares del doctor Douglas Arias, que nos dan un honor de estarnos aquí acompañando. Por cierto, no vino Sobeida, ¿no? Viene en camino, viene por ahí. En camino. Hay muchos amigos de toda la vida del doctor Douglas, compañeros de sus estudios y, digamos, en general, más que todo, de sus actividades, pues, espirituales, ¿verdad? Que en eso hemos estado todos involucrados. Y es el motivo fundamental, pues, rendirle homenaje a él y a sus obras. La semana pasada tuve el gusto de ofrecerle un conversatorio donde resumía 3 de sus libros, y verdaderamente que me quedé corto, ¿no? Porque después el amigo Gazán me hizo llegar los títulos de 4 libros más, y me comentaba el doctor Edgardo que eran otros adicionales, pues, a esos 4 que él envió en su reseña curricular. Y en realidad tuvo una producción muy prolífica y posiblemente también nos sorprenda con alguna obra adicional de él. Me complace mucho saber que Douglas nos va a estar viendo en diferido, ¿verdad? Sí. No en directo, porque no se pudo transmitir el acto en directo. Vamos a continuar entonces agradeciendo a todos los presentes y especialmente, repito, a los miembros de su familia, a los compañeros de Chambala, a los invitados especiales, y esperemos que llegue algún representante de la familia, él conjuntamente con Reinaldo, dándole apoyo a Reinaldo, igual que lo hicieron otros de los presentes aquí, como el amigo Engardo, su señora, pues construyeron este centro que nos reúne hoy en día y que esperamos que por muchos años más nos continúe motivando en este camino espiritual. Como primer orador que viene, digamos, no, el siguiente acto es entonces el develado de la placa con la foto y la lectura, pues, por parte de Luisa María Arias. Adelante, que la va a acompañar el amigo Leopoldo Soto. Wow. Bien, la placa dice: Dr. Douglas Isaías Arias Graterol, guía, maestro y ejemplo de vida para varias generaciones de buscadores del sendero místico. Como recordatorio a su aporte en la investigación, difusión y práctica de la enseñanza mística, pilares fundacionales del Centro de Orientación Filosófica Chambala. Un aplauso. Gracias, Luisa María y Leopoldo. Continuando con el orden del día, vamos a tener ahora las palabras del amigo Gazán Hilal, que va a referirse a la semblanza del doctor Douglas Arias. Bueno, realmente hablar de la semblanza de Douglas es... realmente vamos a hacer un resumen breve porque hay muchas cosas más que vamos a ir compartiendo aquí de su vida. En principio, el doctor Douglas Isaías Arias Graterol
nació en Tinaquillo, Estado Cojedes, el 20 de abril de 1943. Tiene 82 años. Sí, muy bien. Hizo sus estudios primarios en Tinaquillo, Campo Carabobo y en Valencia. Se graduó de bachiller en el año de 1961 en el Liceo Pedro Gual, en la ciudad de Valencia. Estudió medicina en la Universidad de Carabobo y se graduó de médico cirujano en noviembre de 1967. Fue el primer médico internista en la Universidad Central de Venezuela en diciembre de 1975. En su labor profesional realizó su rural en el estado de Cojedes. Fue médico residente del Hospital Prince Lara de Puerto Cabello. Ocupó el cargo de médico jefe del Servicio de Medicina 2 del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Naguanagua desde 1980 hasta el 2006, 26 años. Fue profesor asociado de la Cátedra Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo hasta el año 2007. Formó parte como miembro de la Comisión Coordinadora del Posgrado de Medicina Interna del Departamento Clínico Integral del Norte de la Universidad de Carabobo hasta el 2006. Fue padrino de 4 promociones del posgrado de Medicina Interna. Recibió el apónimo de las 5ª Jornadas Intercapitulares de Medicina Interna. Fue galardonado como médico internista del año del Estado Carabobo en el año 2009 y es miembro del American College of Physicians, ACP. En sus actividades místicas es miembro de la Venerable Orden Rosacruz Amor desde el año 1963. Tiene mi edad, yo nací en 1963. Fue miembro de la Orden Matinista Tradicional durante 6 años, desde 1979. Fue director del Cuerpo Alegórico de la Logia Validivar desde 1978 durante 5 años y fue conferenciante en la logia hasta el año 2018. Ocupó el cargo del maestro de la Logia Validivar Amor en el año de 1979. Estudioso de las enseñanzas teosóficas de Madame Blavatsky, Alice Bailey y otros autores. Formó parte del grupo de trabajo e investigación esotérica coordinada por el profesor César Arias B. De las enseñanzas orientales, budismo, Bhagavad Gita, aforismo Patanjali, Upanishads, y además, como mencionó José, cuenta con varias obras editadas y no publicadas. Cuento 9 obras y se las voy a mencionar. El Sendero de Probación, El Sendero del Discipulado, La Guía del Neófito, Samsara, Reencuentro con el Pasado, Historia Inconclusa, El Concilio de las Águilas, Tras las Huellas del Maestro y A la Rosa por la Cruz. Tuvo una participación activa en Shambhala desde el comienzo de sus actividades en el 2002 hasta el año 2021. Casado con Rosa López Correa, de cuya unión nacieron sus hijos, Jonathan Augusto, quien siguió los pasos de su padre y es también médico internista, Mariam Patricia, quien siguió los pasos de su madre y es licenciada en educación, y Mariana Aurora, quien también siguió los pasos de su padre y es médico internista. Como mensaje final, voluntad del doctor Douglas Arias para los asistentes,
tengo la siguiente frase o oración. El mayor homenaje que podemos rendir a la memoria de Reinaldo es mantener siempre viva la llama que él encendió al abrir Shambhala, lo que ha hecho del lugar más que un centro de meditación, uno de crecimiento espiritual. Un aplauso para Douglas. Gracias al amigo Ghazan Gilad por esa lectura de la semblanza del doctor Douglas Arias. En realidad, pues, es un resumen muy apretado. Yo pensé que más bien iba a tomarle mucho más tiempo por todo lo que abarca, pues, la vida profesional y en el campo espiritual de nuestro amigo el maestro Douglas Arias. Para continuar refiriéndonos pues a la trayectoria de este ilustre profesional y miembro fundador de Shambhala, vamos a tener las palabras de su sobrina Luisa María Arias, quien se va a referir a algunas vivencias familiares, personales y también místicas compartidas con Douglas Arias. Bueno, para mí es un honor el día de hoy conversarles sobre mi tío Douglas. Y justamente mi escrito el día de hoy se llama Mi primo Douglas. Misteriosamente en todas las familias siempre surgen ciertos personajes que aparecen como cambiadores de un proceso. En esa fase evolutiva de la familia son como transformadores. Y en el caso de mi familia, pues yo siempre me he sentido sumamente orgullosa porque cuando uno revisa el árbol genealógico consigues varios de esos focos brillantes que hicieron cambios trascendentales dentro de nuestro árbol genealógico y construyeron un árbol de muchísimas ramas, llenas de muchas cosas, no solamente en el plano social, sino también en el plano místico, que es algo bien importante. Y una de esas personas importantes que si observamos todos en nuestras familias tenemos esos focos, y en algún momento ustedes pueden reconocer en sus familias esos personajes. Por supuesto, para eso se requiere prestar atención. Cada quien en el núcleo donde escogió nacer puede ubicar esos seres especiales. Y no estamos hablando solo de madres o padres, porque de alguna manera, padres o madres, esa era su función, ser madre o buen padre, sino de personajes que empiezan a desempeñar roles que no les correspondían. Y para mí ese es el caso de mi primo Douglas. Todos crecimos pensando que éramos sobrinos de Douglas. Y en nuestra familia nosotros tenemos la cultura de pedirle la bendición a los hermanos mayores y a los primos mayores. Y yo crecí en un pueblo con una precariedad bastante significativa. Yo soy sobreviviente de anquilostomiasis. Y la primera vez que me tocaron esas manos maravillosas que ustedes acaban de escuchar fue cuando yo estaba enferma de anquilostomiasis. La anquilostomiasis es un parásito que diezmó gran parte de la población venezolana, y ese ser, Douglas, era doctor, médico, recién empezando su carrera en el pueblo donde yo nací, en Tinaco. Y por supuesto era el médico de la familia, y así creció esa imagen en mi personalidad. Fui viéndolo como el médico. Llegar siempre vestido con su pantalón negro y su camisa blanca, con sus órdenes y por supuesto tomarme aquellos remedios horribles, pero me salvó. Esa fue la primera vez que me salvó la vida.
Y por supuesto no solamente me salvó a mí, sino que salvó a todos, gran parte de mis hermanos. Y tuvo un rol muy importante en lo que iba a significar el resto de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso esa placa indica mucho lo que fue él en la vida de muchos de nosotros. Guía, maestro y ejemplo de vida. Uno de los elementos fundamentales en ese proceso como médico, pues ver a la persona que te da las recetas, que te indica las cosas correctas, que te dice éticamente qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y así crecimos viéndolo y por supuesto pidiéndole la bendición pensando que era el tío. Para mí él es el tío Douglas. Y así crecimos y resulta que bueno, a medida que vamos creciendo, ya por allí cuando yo tenía como 15 años, empiezo a descubrir una faceta bastante significativa en mi vida y en la vida de mi familia, que es ese encuentro con lo místico, con ese aprendizaje místico donde entonces esta persona junto con otros maestros con los que tuve la oportunidad de nacer y de crecer, empezaron a darme la formación y la guía para convertirme y entrar en este proceso de lo que es la enseñanza mística. Entonces a los 15 años empecé a ver a ese tío convertido en un maestro que se sentaba conmigo a decirme cómo meditar, cómo hacer las cosas bien, cómo aquietar el pensamiento. Imagínense con él, cómo aquietas el pensamiento de alguien que casi que divergente, ¿no? O sea, todo el tiempo el cerebro está pensando cosas. Y una de las cosas importantes en este momento de tener esa cercanía con ese tío convertido ahora en el maestro, al cual le llegué a tener ese nivel de admiración por la capacidad de decirte lo que tienes que hacer en el plano místico, pero desde la humildad que manifestaba, porque nosotros lo veíamos como un ser del otro mundo y él se sentía como el ser humilde que estaba sentado sobre una caja de Pandora y no tenía la llave. Y entonces él nos decía, o sea, nosotros lo veíamos como el maestro que sabe todo, y él decía, estoy aprendiendo. Y esa es una de las cosas importantísimas que aprendí en esa fase de ese sendero, donde tuve la oportunidad de sentarme muchas veces con él a conversar y darme cuenta de que cuando yo iba con un sueño, tío, soñé la nave espacial, bajó y tal, y entonces él me decía, bueno, sí, tienes que aquietar la mente, la fantasía la tienes que dejar a un lado, tal, pero mira, sigue leyendo esto, ¿verdad? Y lees esto otro, pero a su vez veías al niño diciéndote, ¿y cómo era la nave? Y adentro tú no viste si esa nave, porque yo vi un cartucho, y entonces tú decías, en el fondo entendías que sí existía algo más allá de lo que él trataba de conducirte en la serenidad, y a su vez tenía la picardía del niño que se sentía como el niño humilde que también está descubriendo el mundo en el misticismo. Y eso es algo que es tan significativo porque es tan difícil ver a alguien que nunca se creyó maestro, que nunca te sentó con la actitud de decirte yo soy el que te voy a decir lo que vas a hacer, sino sencillamente irte dando esas pautas. Por supuesto ese momento místico fue maravilloso para mí, lo recuerdo muy especialmente porque, bueno, aquí hay una cantidad de gente que es parte de esas ramas de ese árbol donde yo experimenté eso. Y luego vino un tercer momento, que es el momento profesional. En el momento profesional donde él orgullosamente se sentía, y así me lo hizo saber muchas veces, cuando él me decía, es increíble que tú vas a ser la primera persona graduada de tu familia. Y eso es algo muy significativo en la vida. Y tienes que valorarlo. Y recuerdo aquella vez cuando le dije, tío, me voy a graduar,
que me dijo, yo quiero ponerte la medalla. Y el tener la oportunidad de tener esa foto de ese maestro poniéndome la medalla es algo bien significativo, porque, como les digo, en ese proceso de lo que es el árbol genealógico, el hecho de que tú estés rompiendo un esquema y transformando un momento histórico en el árbol genealógico de la familia, y es como darle ese legado cuando ese maestro va adelante corriendo y te da el testigo para que tú sigas corriendo también, para que tú seas después en el futuro el que le va a dar el testigo al que venga atrás. Y así aprendí de él algo bien importante, que era la ética y la moral. Y por eso es ejemplo de vida, porque uno de los elementos más fundamentales que siempre mostró es hacer las cosas con ética. Cuando tú peleabas y chillabas, y en los momentos más críticos que me senté a conversar por situaciones muy graves, él me decía, ¿qué siente tu corazón? Y desde tu corazón toma las decisiones. Nunca te dejes llevar por lo que afuera construyen cosas, porque tú en tu corazón traes la forma como tú correctamente te vas a sentir bien el resto de la vida. Y el sentarte con ese maestro y que te diga cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a cambiar, y que te sientas seguro de que, a pesar de que te vas a meter contra un barranco y que va a ser muy duro, es la decisión correcta porque es lo que dicta tu corazón, es fantástico. Y eso, por eso, bien significativo lo que dice esa placa, de que es guía, maestro y ejemplo de vida. Y así, tío, donde quiera que estés, celebro tu vida, celebro el hecho de que hayamos escogido el momento histórico para nacer y encontrarnos como almas, porque eso es lo más importante, el saber que tuvimos la oportunidad como almas de integrarnos, de estar aquí en este momento, y a lo mejor en el futuro volvamos a reencontrarnos en otras aventuras y otras cosas. Muchas gracias por escuchar este relato. Bueno, muchas gracias a Luisa María por esas bellas palabras, muy emotivas, creo que nos llegó al corazón de todos. Bueno, muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente este espacio y a cada uno de ustedes por estar aquí presente, comportando este momento tan significativo. Es un honor para mí ofrecer este homenaje a alguien que ha sido no solo un maestro, sino un referente de vida para muchos de nosotros. Gracias por permitirme expresar desde el corazón unas palabras que nacen con respecto a la gratitud, a la proximidad y a la administración hacia Douglas Arias. Bueno, buenas tardes o ya buenas noches, pues. Hoy deseo rendir homenaje a un ser cuya vida y obra ha sembrado luz en el corazón de muchos buscadores espirituales. Hablo de Douglas Arias, autor místico, investigador y sobre todo discípulo vivido. Douglas Arias no ha escrito desde la teoría de la especulación, sino experiencias propias. Sus libros, La Senda Mística, El Sendero del Discipulado y La Guía de Neófitos, no solo forman un cuerpo de enseñanza, sino un mapa espiritual coherente para quien desee recorrer el sendero interior con sinceridad y compromiso. En su obra
nos recuerda que la espiritualidad no se decreta, se vive, que el camino no empieza en los templos, sino en la conciencia, y que el verdadero discípulo es aquel que trabaja en silencio, purificando su mente, sirviendo con humildad y buscando alinearse con su alma o con su yo superior. En la senda mística, Arias nos describe el tránsito de la aprobación, ese primer contacto con el mundo espiritual donde el humano empieza a dominar su personalidad hacia el discipulado, que implica vivir desde el alma y para el bien común. Es un camino exigente, pero profundamente liberador, donde la clave no es la perfección, sino la recta intención, el servicio desinteresado y la meditación constante y la humildad como actitud básica. La guía de Neófito, el autor muestra la crisis existencial como el punto de la partida de despertar desde la adolescencia a la madurez. Sentimos un vacío que la materia no llena, y es entonces cuando buscamos en la devoción, en el intelecto, en la acción. Douglas plantea que estas tres vías espirituales son válidas y complementarias, y que en el conocimiento sin práctica no transforma. Por eso nos habla de la importancia del cuerpo, de las chakras, el equilibrio emocional, de la responsabilidad personal y de la práctica constante de la meditación. Y ahora, gracias al texto de la senda mística, el sendero de población, entendemos aún más la raíz de su enseñanza. La evolución es universal, todo desde un átomo hasta una galaxia. Está en movimiento hacia lo divino. Es este contexto, el ser humano ocupa un lugar privilegiado y tiene autoconciencia y capacidad de elección. En este libro, Arias profundiza en la estructura trina del ser humano: la mónada, espíritu, la chispa divina en nuestro interior, el alma, yo superior, el puente entre el espíritu y la personalidad. La personalidad, yo inferior, el cuerpo físico, la mente y las emociones que deben ser educadas y redimidas. Nos enseña también que no hay contradicción entre la ciencia y la espiritualidad. La ciencia explora al Dios manifestado, el misticismo, a Dios inmanente. Ahora, caminos convergen en la búsqueda de la verdad. Además, nos recuerda que el cuerpo es un templo sagrado. Cuidarlo, nutrirlo y usarlo para servir a otros es también una práctica espiritual, y que herramientas como el Raja Yoga, control mental, el Bhakti Yoga, la devoción y el Karma Yoga, acción desinteresada, son las formas vivas de elevar nuestra conciencia. El sendero de probación, como lo expone, es un periodo de perfección, no es un periodo de perfección, sino de esfuerzo sostenido. Cultivar la ética, el discernimiento, el control emocional y sobre todo el servicio. No basta con creer en Dios, hay que vivirlo en cada acto, en cada pensamiento y en cada relación. En este camino, Douglas también ha enseñado con sensibilidad y profundidad la importancia de ayudar a bien morir. Acompañar a otro ser humano en un tránsito final no es una tarea menor, sino uno de los actos más elevados del amor y la compasión, porque morir conscientemente, en paz, con dignidad y sin miedo, es tan sagrado como nacer. Y en ello, Arias ha mostrado que servir no es solo vivir para los demás, sino también morir con los demás, desde el alma y con la luz. En las palabras, Arias, el discipulado es el puente entre lo humano y lo divino. No es un título, es un estado del alma. No se obtiene por méritos individuales, sino por la disposición constante de entregarse al bien mayor. Y eso es lo que Douglas
representa un alma que caminando en lo enseñado, en el ejemplo, y que nos recuerda que el verdadero sendero no es hacia afuera, sino hacia adentro. Gracias Douglas por enseñarnos que la espiritualidad no se vive en lo espectacular, sino en lo simple, en el servicio, en el estudio, en la meditación diaria y en el amor silencioso hacia todo lo que vive. Bueno, que la luz, el amor y el poder nos restablezcan este plan en la tierra. Que así sea. Bueno, muchas gracias al amigo Osvaldo García por esas emotivas palabras y ese compartir de esas vivencias y interpretaciones de las obras del doctor Douglas Arias. A continuación vamos a tener la intervención de uno de los amigos que también acompañó al doctor Douglas Arias durante gran parte de su crecimiento espiritual y compartió con él a través de la senda mística muchas experiencias. Ese amigo es Rafael Guzmán. Lo invitamos a pasar por aquí. Ok, buenas noches, muy queridos todos. Primero que todo y antes de nada quiero agradecer a la Divina Providencia por este espacio de luz que nos ha cobijado por tanto tiempo y que ojalá Dios quiera lo siga haciendo. Y especialmente a los organizadores por invitarme a este homenaje: Gazán, María Elena, José Gómez, Hugo, que no está presente, y a todos. Disculpen que no los mencione, pero el tiempo aquí es reducido y si me va saludando no puedo decir lo que quiero. Mi relación con los Arias Velázquez y los Graterol Ochoa es antigua. Mi padre trabajó con el padre de Douglas y fue compadre muy amado de Rodrigo Arias, segundo padre de Luisa María. Y trabajó también con la señora madre de Douglas y fue director del colegio donde estudiaron en Campo Carabobo tanto Douglas como Freddy. Recuerdo una primavera, no exactamente el año, creo que era el 73, era un tiempo de cambio de maestro en la logia Validivar, cuando un maestro le entregaba al otro para que continuara la obra. Creo que el maestro saliente, filósofo naturalista Alberto Walter, y recibiría el maestro profesor Carlos R. Campos, y su maestro auxiliar era el profesor César Augusto Arias, y presentes estaban el doctor Douglas Arias, Douglas Isaías Arias Graterol, el profesor Freddy Arias, el profesor Andrés Hermoso, el profesor Diógenes Magadey. Creo, si la memoria no me falla, ya estaban de columbitas ustedes, ¿no? En esa época ya, o no habían llegado en el año 73 cuando se montó Campus. Eran bellísimas. O un poquito después, la señora Dagmar estaba ya por ahí, y estaba Edgardo Jovencito y Yarco Manzanares. Todos eran bellos en ese entonces. Yo siempre fui feo, pero ellos eran bellos. Bien. Edgardo se enamoró de la columbita Daya y se casó más tarde con ella. Bien, Yarco ya iba a ser después su cuñado, por supuesto. En fin, mi memoria no alcanza a nombrar en ese espacio de tiempo, pero estoy tan agradecido por siempre de esa pléyade de seres especialísimos que son mi referencia espiritual de toda la vida. Juan Lucindo Tavares, toda esa gente me marcó espiritualmente de una manera total. Y por supuesto mi consejero, mi amigo, mi intuitivo rector, el místico moderno, quien vivió y enfrentó muchos avatares
con el que mantuve muchos paralelismos. No me voy a fijar en todos los paralelismos que tenemos, pero se quedarían atónitos de la forma como coincidimos en tantas cosas, pero solo me voy a referir a los de él y no a los míos. No vino a esta encarnación como santo, vino como hombre, con un ropaje de hombre, con suficientes deseos de ser y muchas debilidades humanas como el que más. Creció en una familia numerosa, conocí 16 hermanos, me faltó la morocha de Richard, esa no la conocí nunca. El papá se casó con 3 mujeres distintas y tuvo 16, lo llamaban el Snoop. Creció en una familia numerosa donde el estudio, la introspección y la meditación eran consideradas como cosas raras. Y que uno podía parar hasta el loco. No salir a divertirse, conocer muchachas, compartir, podía enfermarlo a uno. Esa vaina está meditando, chico. Eso enferma. Eso daña la cabeza. Aunque con la madurez y a pesar del tiempo, porque pasó conmigo también, a uno termina respetándolo, pero bastante después. Al principio es una machaca, te van a enfermar, eso no es bueno. Claro, yo encontraba eco en la casa del profe Arias, el profe César, pero allá en Tiraquillo no era muy normal la cosa. Porque estaba su papá y todos sus hermanos que vivían el estilo del querido Manuelito, que eso era parranda y bonche y música, y vamos a serenata, agarre usted la guitarra, agarre usted el cuatro y vamos a darle, que tenemos un toque. La familia de ellos vivían donde él nació, en la calle que era él nació un martes santo el 20 de abril de 1900. Yo siempre le decía, chico, ¿por qué tú eres tan triste? ¿Tú naciste en Semana Santa? Sí, nació un martes santo. Bermúdez, calle Real, Bermúdez, compadre. Y la familia mía creo que nació en la calle El Ganado, porque una vez estaba dando serenata el papá de Coromoto y el abuelo, ¡pam!, dio un disparo en el dintel del pasillo. Y le decían a Eladio, corre caracoleado porque te va a matar el viejo Villegas. Y la serenata la estaba dando tu papá con el viejo Garbendia, que no era viejo en ese entonces, era un muchacho, estaba enamorando a Delia Villegas. En ese pueblo se conocían todos, pues, por supuesto, en la mitocondria de nosotros todos que nacieron y crecieron en ese pueblo, mi madre, la madre de él, estaba que nosotros nos viéramos algún día y nos conociéramos. Mi papá, la mamá, el papá de ella, mi mamá, la mamá de Douglas y el papá de Douglas, su mamá trabajó con mi padre. Nosotros nos teníamos que conocer, ¿no? Aunque comenzó temprano en los estudios esotéricos, 1963, yo comencé en el 68, enfrentó paradas largas para atender los asuntos del vehículo físico y parte de su trabajo y preparación personal para después retomar los estudios a alta velocidad, anotando los ejercicios en un cuaderno para practicarlos después. Porque, claro, todas las monografías de Rosacruces vienen con un ejercicio. Y era muy difícil estudiar y practicar, porque los ejercicios se practicaban como por una semana o 15 días, dependiendo de cómo indicara la... Entonces él sacaba los ejercicios aparte y los iba practicando según como podía. Siempre práctico, adaptando los estudios a su realidad. El Santo Celestial estaba donde él estaba, sin prisa, pero sin pausa. Tanto es así que cuando se fue de posgrado de medicina interna con la beca de la querida Soro Rosa, su amante esposa y única relación y puerto seguro para él, él decía que todas las muchachas le decían, bueno, vamos a ver, después sí, como no le funcionaba ninguna relación. Él era el mal querido. Y la única que, más cuando se le daba una relación, él decía, no, es que ya yo tengo mi voto, mi compromiso hecho con mi novia allá en Valencia, y no me puedo comprometer conmigo. Total, las que le gustaban no se le daban, y las que se le daban, él decía, yo tengo ya mi compromiso hecho con mi novia en Valencia, no le puedo fallar. Total, de que él andaba enredado.
Bueno, Rosa ganaba 800 bolívares como maestra y mantenía la casa y le daba 25 bolívares semanales para irse de posgrado a Caracas. Imagínate tú mantenerse en Caracas estudiando en el Pérez Carreño con 25 bolívares. Hizo un compromiso con un primo que trabajaba en la siderúrgica, creo, y le daba 100 bolívares para los efectos de los libros y revistas. Y tenía un Ford Fairlane verde, ¿lo recuerdan? Bueno, ese era el Santum. El Fairlane era el Santum. Guardarropa, guardalibros y muchas veces un lugar de descanso entre guardia y guardia. Ustedes no imaginan lo humilde que era Douglas. Su mamá era muy pobre. El tío Rodrigo le consiguió en la casa del maestro que pudieran vivir ahí, en un cuarto. Para Douglas fue un trámite difícil. Todos sus amigos tenían casa, tenían papá, tenían mamá, tenían carro, tenían cosas, y él vivía en un cuarto. Sin embargo, él estudió, le echó plomo, siguió para adelante. Igual Freddy, pero Freddy vivía más creo que con el tío. Porque él menciona a su mamá y él en un cuarto, ¿no? En toda su historia, ¿no? Sin embargo, bueno, él llegó ahí, humilde, sin quejarse, paciente, agradecido, nunca dejó de ser el servidor de mente, corazón y mano que conoció y aprendió temprano de sus maestros en el posgrado. Dos cosas, y esto es interesante. Primero, nuestro primer deber es curar. Si esto no es posible, debemos esforzarnos en aliviar. Y en un caso extremo, debemos consolar. No podemos permitir que la persona pierda su esperanza hasta que llegue el momento de entregar su alma al Creador. Esto es demasiado hermoso. Segundo, no importa la magnitud de la ayuda prestada, sino el momento en el que se ofrece, y más aún si no ha sido solicitada. Yo quiero hacer una acotación aquí porque es importante nuestro aprendizaje en este sentido. Cuando la ayuda es solicitada, se abre un campo de apertura cósmica que facilita a los auxiliadores estar prestos a esa ayuda. Es decir, cuando alguien te pide ayuda, él abre un compás porque es la ley del amor. Él siempre vio la música como un elemento para olvidarse de su soledad y de su tristeza. Él era un hombre internamente triste, y él ayudaba a la gente porque él tenía una forma de aliviar a los demás. Es una condición que lo vemos en Kafka y en muchas personas que son internamente muy fuertes, muy poderosas, y él creía que él tenía baja autoestima. No la tenía. Era muy elevado y muy internamente poderoso, pero tenía el tema de que necesitaba ayudar a los demás, y que era la forma como él se consolaba, a través de la música y a través de la ayuda. Entonces, bien, más tarde, influenciado por su tío César, fue a la escuela de música y estas cosas, pero no pudo llegar a ser el concertista que una vez soñó que era, ¿no? Después, como dijo antes, aquí nos repetimos porque estamos hablando siempre del mismo hombre, y entró en el año 63 en la orden, y logró todas esas cosas que hizo, como una de las cosas que más aliento les dio fue el cuerpo alegórico, donde a través de una serie de analogías se podía enseñar. Una de las cosas que más deben trabajar las organizaciones místicas es los cuerpos alegóricos, porque a través de los cuerpos alegóricos y a través de escenificaciones y en muy pocas palabras, la gente aprende, porque se le quedan las imágenes. Lamentablemente,
los organismos, no sé qué le pasa, pero los cuerpos alegóricos duran un tiempo y después los paran. Igual le pasó a Caracas y le pasó a todos los cuerpos alegóricos del país, dejaron de trabajarlo, pero siempre han sido muy útiles y deberían seguir funcionando. Esos cuerpos alegóricos son muy buenos y él lo disfrutó mucho. Bien, como un complemento de su actividad, entonces él estuvo como, hasta muy poco atrás, estuvo como conferencista, estuvo en los cuerpos alegóricos y llegó a maestro. A través de Amor entró en contacto con varias organizaciones fraternales, como ya citaron, OMT, los cuerpos teosóficos. Él piensa que en cierto modo esta senda lo ayudó a esculpir la piedra de granito que fue su personalidad. Él se considera a sí mismo que era una piedra dura y difícil de tallar. La considera que fue una piedra de granito. No te imaginas la mía, no sé de qué era. Porque yo era más duro que él. Las tías mías me decían, ese niño no es de papito. Ese niño es duro. No se le puede decir mi amor, ni papito, ni nada de eso. Bueno, él piensa que en cierto modo esa senda lo dio esculpir su piedra de granito, que fue su personalidad, la forma más adecuada para que no, sin alguna dificultad, se exprese su interior, que de niño ha guiado sus pasos y le han permitido extender, porque de todas las circunstancias que ha asignado su existencia actual. Sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, no solo es un maestro, es un servidor, y lo hace a conciencia, entendiendo siempre que la única manera de crecer, los que estamos aquí en este plano, la única manera de crecer es dedicados al servicio permanente sin ningún tipo de espera. Él siempre estuvo claro en que él decía, yo no voy a ser un médico famoso, ni voy a conseguir honores ni aplausos por lo que yo haya hecho, pero sí sé que mi trabajo es estar al pie de la oferta que se me aparezca cada día a todo aquel que me pida algo, me solicite ayuda o me pida un consejo. Y eso lo hizo permanentemente. ¿De cuándo? Gracias. Buenas tardes, amigos todos, hermanos. Me toca casi cerrando la actividad, después de escuchar tan buenas intervenciones. Como dijo Rafael, estamos hablando del mismo personaje. Habrá cosas que las estamos viendo, pero todos desde diferentes perspectivas. Así que empezamos con las ideas que teníamos relacionadas a nuestro hermano Douglas. Cuando transitamos por un camino difícil o subimos una montaña, siempre se nos hace más fácil al ir con otros compañeros. Este hecho se repite en el universo en muchas situaciones. Cada elemento y reino de la naturaleza interactúa y se complementa con otros. Los seres humanos, a escala diferente, funcionamos igual. No estamos diseñados para estar aislados, sino para transitar los caminos acompañados y sobre todo ayudarnos unos a otros. Los grandes guías espirituales siempre lo resaltan. Se trata de que esencialmente seamos servidores de la humanidad. Con esta última cualidad y virtud siempre hay personas que resaltan. Son seres quienes desde su corazón reciben el impulso de ayudar a los demás. Y ese mismo impulso los motiva a prepararse en diversos ámbitos para ser más eficientes y por ende realizar una mejor labor. Las armonías superiores pueden reflejarse en el ser humano como buena voluntad y fraternidad. No con mucha frecuencia encontramos personas que destacan en realizar lo anterior. Deducimos que se están sintonizando con esas armonías. Así que cuando estamos transitando ese camino árido o el ascenso a la montaña se torne muy empinado, nos gustaría tener el apoyo de una de esas personas. Vamos a querer tener cerca a Douglas Arias, que es seguro,
Eso es lo que no me gustaba, que me traicionara la voz. Vamos a querer entonces tener cerca a Douglas Arias, que seguro va a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarnos en todos esos apuros. Se nos irían los minutos de esta exposición en relatar todas las ayudas y apoyo que Douglas dio a mi familia y a mi persona desde siempre. Así que preferimos resaltar algunos momentos importantes de su obra y recorrido para que nos sirvan de guía en lo que Douglas constantemente hace: extender la mano a los demás al subir la árida montaña en cualquier época y lugar. Al mencionar época y lugar, no lo hacemos figurativamente. Los servidores descritos como nuestro hermano no son producto de la casualidad, sino de muchas experiencias a través del tiempo. La evolución, el desarrollo de la conciencia y la iluminación no son producto de una sola vida. Ese sería un tiempo demasiado corto para lo que hay que desarrollar. Es producto de muchas vidas, y a veces vidas complejas, llenas de muchas experiencias. Para entender un poco a nuestro hermano Douglas, habría que imaginarlo en tales situaciones. Pero más allá de la imaginación, él mismo nos lo pone muy fácil. Nos señala directamente los puntos anteriores en algunos de sus libros, que prácticamente todos son experiencias de él. Me refiero a dos de ellos: Reencuentro con el de situaciones complejas y de gran contenido místico. En esta información, que el lector puede tomarla como ficción o por otra parte como gran enseñanza de la continuidad de la conciencia, se explica cómo acciones y situaciones de esa vida en Francia tuvieron repercusiones directas en su presente. Allí se narra acerca de su nueva incursión en esta vida en el sendero místico a través de la Orden Rosacruz, con la consiguiente influencia en su estilo de vida y a la posterior labor de enseñanza e investigación en ese ámbito. No es nada de extraño que su impulso interior lo haya llevado en su inclinación académica al riguroso campo de la medicina, desarrollada siempre con un sentido humanístico y filosófico, cual un apostolado. A través del ejercicio médico, siempre ha canalizado su bondad y altruismo, gratificándose con ello incontables pacientes. En la docencia médica goza del reconocimiento de sus alumnos, no solo por ser buen profesor, sino de ver en él la sencillez y el humanismo expresado a través de sus acciones. Resaltamos aquí que hay una pared en la casa, en su casa, aquí en Valencia, literalmente tapizada de placas de reconocimiento de sus alumnos de pre y posgrado, lo cual habla gráficamente de todo ello. También de resaltar que en el 2009, en el año 2009, le fue conferido el título de médico internista del año del estado Carabobo, conferido por la Sociedad de la Medicina Interna de nuestro estado. En la vida no hay casualidades, sino causalidades, y mucho menos en el sendero espiritual. Existe un término en este camino que es rasgar el velo, que significa revelar algo que estaba oculto para llegar a una comprensión más profunda de la realidad, accesar al mundo espiritual, a planos más profundos de existencia. Y cuando se han realizado actividades místicas a través de los tiempos, como es el caso de nuestro hermano, hay que pensar que no es una actividad aislada. Por lo contrario, tiene conexión con un plan de actividad cuya semilla viene desde planos superiores. El mismo Douglas nos da al respecto los siguientes razonamientos en el libro mencionado. Hago una cita, abro comillas: ya que existen muchas situaciones que, si las analizamos con honestidad, aplicando la ley de causa y efecto, quizás no le encontremos unas explicaciones en acciones realizadas en esta encarnación, pero lógicamente ellas deben tener una razón que es necesario buscar, a menos que aceptemos la influencia de la casualidad.
Así que si no encontramos la respuesta a partir del análisis de todo lo acontecido en esta vida, y si aceptamos la posibilidad de la doctrina de la reencarnación, debemos buscar un poco más allá, en vidas pasadas. El problema radica en cómo hacerlo, pero por la forma como se me ha planteado la experiencia que estoy narrando, creo que una petición sincera y humilde, en forma perseverante, puede brindarle a cualquier buscador resultados positivos. ¿Es cuestión de merecimiento? No lo sé, ni lo creo. Lo único que lamento es no haberlo intentado antes, dependiendo siempre de la respuesta de los libros y de hermanos mayores, sin mover un dedo para encontrarla por mi propio esfuerzo. Cierro comillas, tomado de reencuentro con el pasado. Su búsqueda en el camino espiritual en la presente vida comienza muy temprano. Su hermano mayor, Freddy, y también Rosacruz, inicialmente le habló de las enseñanzas rosacruces, pero fue orientado definitivamente unos años después por quien fuera su tío y posteriormente mentor y maestro, el profesor César Arias. También señala Douglas, con especial importancia en su formación, al profesor Carlos Campos. Estos dos personajes fueron figuras destacadas y apreciadas en el movimiento Rosacruz de Valencia. Sin embargo, su tío César marcaría una especial pauta en su vida debido a su profundo desarrollo psíquico, a su actividad de investigación en el mundo espiritual y su también conexión con la vida de Francia del siglo XVII, tal como se relata en el libro antes mencionado. A esta actividad interna dirigida por su tío y maestro ingresaría Douglas a posteriori a acompañarlos y participar activamente. Luego de un tiempo de entrar en la Orden Rosacruz, comenzó a dictar charlas y foros de grados. Todo ello en la Logia Rosacruz de Valencia. Para el año 1978, en la misma, fue nombrado maestro auxiliar y paralelamente tuvo la iniciativa de abrir y dirigir lo que se denominó el Cuerpo de Alegorías, ya mencionado por el hermano Rafael. Actividad que nunca se había realizado en el ámbito Rosacruz de Valencia. Consistía en la representación de rituales místicos e iniciáticos de culturas antiguas, como la griega, del Medio Oriente, de Europa, de la cultura indígena norteamericana, entre otras. Fue un recorrido profundo, gratificante, evocando el misticismo y quizás añoranzas de plenitud interna de antiguas épocas. Mencionamos esta actividad de forma especial ya que causó un impacto vivencial y muy apreciado en la mente y corazón de los que asistieron. Para el año 1979 ejercería el cargo de maestro de la Logia Rosacruz, un año de mucha participación, nutrido en actividad, el cual recordamos con mucha alegría. A todas estas, nuestro hermano hace referencia en su libro A la Rosa por la Cruz, de un grupo de investigación interna sobre el ancestro místico del continente americano, el cual dirigía su tío y mentor César Arias, quien venía desarrollando esta labor desde comienzo de la década del 70. Hago una cita, abro comillas, puertas de una orden milenaria del continente americano, la cual en los momentos actuales no tiene existencia física, nacida en la infancia de la humanidad, en la cercanía de un complejo místico hoy oculto en la selva amazónica, al que se conoce con el nombre de Ibes. Cierro comillas. Para tener una idea hacia dónde se estaba acercando nuestro hermano, otros temas que se venían desarrollando de la investigación de Ibes eran lo que ellos habían llamado antiguos enigmas americanos, donde se incursionó internamente en lugares como Monte Shasta, Yucatán, Los Andes, Guayana, Cubiro, y con mucho más hincapié en nuestra geografía local, Yuma y el lago de Valencia y sus alrededores como Vigirima, Chirgua, Guataparo, entre otras, todas relacionadas al mismo ancestro místico y con características iniciáticas, sustentadas internamente por la Gran Hermandad Blanca. Nuestro hermano 180 fue admitido al grupo que acompañaba a César en el mencionado trabajo. Abro comillas. Alguien me descorrió el velo, porque había llegado el momento de incorporarme. Afiliarse a él había que ser admitido internamente, y eso lo sabría el individuo seleccionado en el preciso momento, por la recepción de las señales adecuadas. Cierro comillas.
De esta manera, Douglas se incorporaba a una investigación que venía trazando un esbozo de la cartografía iniciática de la región, con la practicidad y beneficio que implicaba. Douglas sería quien se encargaría de la actividad. A partir del año 2002, como ya se ha mencionado, paralelamente a todo lo anterior, comenzó a participar y a realizar la actividad en el Centro de Orientación Chambala. No queremos dejar de pasar su afición a la música. Como ya se había hablado, creció en su pueblo natal, Tinaquillo, un ambiente musical. Allí se fue en el instrumento del que sería muy buen ejecutante en el transcurso de su vida, el arpa. Douglas es un muy buen arpista, estrella de todas las fiestas familiares, ¿no? También de señalar que compuso la letra del himno de la Sociedad de Medicina Interna de Venezuela. En el mismo se revela su cultura general, mística y por supuesto médica. Para finalizar, queríamos resaltar su muy productiva labor literaria, que ha sido señalada en todas las intervenciones: la guía del neófito, el sendero de probación y el sendero discipulado, diferentes etapas de senderos místicos. Otros libros místicos, La Rosa por la Cruz, mencionados en este resumen, con muchísimos datos para el discernimiento espiritual. Juegan un papel preponderante en el análisis y situaciones allí mencionadas, profundidades místicas y de esta parte final, donde tienen el derecho de palabra, los invitamos a los asistentes que previamente no habían formalizado su intención de exponer, ¿no? Así que cualquier otro que considere que debe, digamos, darnos algún mensaje, se le agradece y es muy bienvenido. María Elena, acérquese por aquí para que quede reseñada. Hermano de Reinaldo y muy amigo de Douglas Arias, el doctor Douglas Arias. Él quiere que le exprese sus palabras de felicitación a todo el grupo y a él por este merecido homenaje, su solidaridad con el grupo y bueno, en su nombre, que lo aprecia mucho, que el recuerdo que él tiene sobre él lo tiene grabado en su memoria. También que es un mensaje personal de él y que también piensa que bueno, que su hermano Reinaldo estuviera diciendo lo mismo y que es una gratitud infinita. Así que igual que todos nosotros agradecemos acá a todas las personas que están aquí y a todas estas personas que nos están dando un aporte en este camino de vida para nuestra enseñanza y este camino espiritual y este crecimiento, como dice, en esta vida, la vida integral, como dice el ser humano. Entonces esto es de parte de Cosme, que lo está escribiendo acá. Ven, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, y le transmite nuestra gratitud al hermano Cosme, que como siempre ha estado pendiente de todas las actividades de este centro, desde que tuvo que marcharse por allá para el norte. Disculpa, Jonathan también pasó mensaje que de verdad una reunión que no ha podido ¿Por qué salir. no? Ah, pero está escrito para Sí, que lo está leas. Que Ven aquí para que quede grabado para el amigo Douglas, que seguramente va a disfrutar viendo esta... Ricardo, el hijo de Reinaldo, que mil disculpas por no poder llegar a tiempo acá. Él va a tratar de llegar un poquito más tarde. Tiene una reunión que, bueno, de negocio y no puede salir en este momento. Felicitaciones y bueno, que sigan reuniéndose, por supuesto, si él nos permite, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias. Jonathan. Bueno, por allá veo que, disculpe, como dicen que primero las damas, había visto las manos de Yamir, ¿no? Digo, de Yanira, que se me confunde con Yamir. Bueno, muchas gracias por este evento a los organizadores, a San, y bueno, todos los que hicieron posible este homenaje para el doctor Douglas. Y un poquito como participante de estas actividades de meditación,
donde para expresarle al señor Douglas, al doctor Douglas, por esa ayuda y ese apoyo que nos ha dado, no solamente, yo hablo como en representación de todos aquellos que hemos pasado por este salón, y en mi caso, iniciarme en la meditación, porque fue realmente aquí en este centro donde considero que aprendí a meditar, y por supuesto de la mano del señor Reinaldo, el señor Cosme, y muy amablemente del señor Douglas, además del señor Edgardo Gazán. Pero hay una anécdota que quiero expresarle y hacerle llegar al señor Douglas, que me marcó, como dijo el compañero, ¿verdad? Que hay eventos y personas y frases que nos marcan en la vida y nos cambian. Entonces, una frase del doctor Douglas en un día de esas meditaciones que me marcó, y fue la siguiente, quiero compartirla y agradecerla también al doctor por esa frase, y es que todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de enseñar y de ayudar a otro en su camino espiritual, independientemente de que como humanos cometemos errores, ¿verdad? Y que estamos empezando a conocer y a estudiar y aprender sobre estos estudios y estos senderos místicos, independientemente del camino, del punto en el camino en que nos encontremos, y a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, siempre podemos ayudar a otro en su camino, de diferentes maneras. Entonces él decía que no tenemos que esperar a ser perfectos o a estar completamente purificados o a ya haber eclosionado todas esas semillas. No hay que esperarla a que eso suceda, a que seamos perfectos, a que estemos bien en todos los aspectos para empezar y ayudar a otros, aunque sea con un granito de arena. Entonces, bueno, esa frase del doctor Douglas me marcó y quiero expresarle mi agradecimiento. Esa como un ejemplo, pues, de otras que también sirvieron de enseñanza, por lo menos de mi parte. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, la amiga Nancy Espinosa. Bueno, Douglas, desde aquí, de Valencia, quiero enviarte un gran abrazo, mi sentimiento de estima, la gratitud a la vida por haberte conocido. A través de Edgardo llegué a Chambalá por allá en el año 2002, y comenzamos este camino, transitamos varios años juntos. Obviamente aprendí mucho de tu humildad, de tu dedicación, de tu esmero, de esas ganas de transmitir sin ansias de nada, sino con humildad, con sencillez, desde la paz. Y de verdad que admiré mucho esa posición. La admiro más ahora que en ese momento, porque era yo más andaba así como más alborotada, quería cosas como más dinámicas. Sin embargo, no hubo momento de las meditaciones que dirigiste, Douglas, que no me tocaran, ¿sí? Entonces recibí un abrazo, mi reconocimiento, mi admiración, y yo le voy a pedir a todos los presentes un minuto de aplauso para Douglas, ¿sí? Bueno, y ahora le va a corresponder al amigo Pascual Terlisi, que creo que también es de la familia Arias. Yo quiero iniciar expresando mi gratitud, obviamente por una generación que se nutrió
con ese gran maestro Douglas Arias. Una generación que se nutrió con esa generación pasada. Yo hablo de generación directamente desde la Orden Rosacruz. Tuve la oportunidad de disfrutar grandes maestros como Rafael, Edgardo. O sea, esa generación dio unos frutos de los cuales nosotros estamos ahorita disfrutando, estamos nutriéndonos. Para nosotros es una gran responsabilidad, porque se entiende que uno debería ir escalando, ¿no? Imagínate desde la época de mi abuelo, de César Arias, de todo eso. Después vinieron la generación de ustedes que dejaron grandes logros, tanto literarios, y son grandes servidores hasta el día de hoy. Bueno, yo le pido, te quiero agradecer, porque sí he disfrutado tus obras, sí te he seguido, de verdad te conozco desde pequeño, pero exactamente como el maestro que obviamente siempre dejó grandes enseñanzas. Obviamente te reconozco a ti en muchísimas personas, de los cuales muchos están presentes, y eso, bueno, te lo quiero agradecer, te quiero homenajear, estoy feliz, estoy contento. Como te digo, nos pusiste la vara alta a esta generación, pero bueno, le pido al Cósmico y a los maestros nos den la fuerza para poder impulsarnos y seguir más adelante. Y bueno, gracias a los maestros presentes. Te quiero agradecer también, yo creo que el que es Rosacruz nunca deja de ser Rosacruz, es como intermitente, a veces no van, a veces sí van, pero siempre son Rosacruz. A donde quiera que están, van con ese corazoncito, con ese don de servicio, con ese amor, esa entrega, ese cariño. Entonces, bueno, yo también te quiero homenajear y te quiero agradecer desde la Orden Rosacruz por todos tus aportes, que ciertamente al día de hoy sigues prestando servicio con mucho tesón, con mucha preocupación y con mucho amor. Gracias. Muchas gracias al amigo Pascual. Si hay alguien más que quiera participar antes de cerrar. Aquí, el amigo, ¿cuál es tu nombre? Pablo Márquez. No me conocen, soy Pablo Márquez, pertenezco a la Logia Valedivar, a la Orden Rosacruz Amor. Y bueno, quería hablar un poco de nuestro hermano Douglas. Obviamente, alguien excepcional. Tengo una anécdota de él un poco. Él decía que en una de las actividades, que la vida de un místico era como si tuviésemos un árbol muy grueso y estábamos con un hacha siempre dándole a ese árbol, tratando de cortarlo, pero veíamos que el árbol simplemente no caía ni se movía. Pero había que ser constante en el tiempo, hasta que de repente llega ese momento mágico en el cual, digamos, el árbol cae, donde nos damos cuenta de los frutos del misticismo. Entonces, ahí empezamos a comparar tal vez la vida del maestro Douglas. Hemos hablado aquí de muchas de sus anécdotas, de muchas de su historia, de sus efemérides. Imagínense, de los años 70, yo entré a la orden en el año 99, así que me siento un bebé a veces entre todas estas historias. Pero entre todo esto, a veces nos preguntamos a dónde pertenecía nuestro hermano Douglas, a Chambala, a la Orden Rosacruz, a la Universidad de Carabobo, porque vemos que había frutos por donde quiera, y nos damos cuenta que en realidad Douglas nos pertenecía a todos. No era un maestro Rosacruz, no era un maestro de Chambala, no era solo un maestro dentro de la universidad, sino era un maestro de la vida, porque toda la ayuda que él otorgó lo hacía de forma simplemente sin ver, sin mirar a quién le hacía el favor, a quién le hacía el servicio. Y eso nos indica de que simplemente él no nos pertenecía solo a nosotros, los que estamos aquí. Seguramente sus lazos de ayuda, mira, eso tuvo que haber alcanzado cientos, miles de personas. Y simplemente, bueno, quiero agradecerle en nombre de la Logia Valedivar y en nombre de todos, obviamente, el servicio que le ha dado a toda la humanidad.
Muchas gracias. Dejado aquí por el amigo Paolo, un ejemplo de vida en todas las facetas que le ha correspondido actuar, y todavía seguramente nos tendrá algo que de un momento a otro nos va a sorprender. Una sorpresa. Sí, agradeciendo una vez más a todos los que han hecho posible este acto, a los organizadores, a los colaboradores, a los miembros de su familia, a los miembros de la Orden Rosacruz y también de la logia, nunca me he podido aprender el nombre, Valdívar o Valdívar. Aquí la amiga quiere participar. Bueno, pero venga para acá para que le quede grabado para Douglas. Hola Douglas, este mensaje es para ti. Acércale la cámara, será. Está bien así. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la hija de la señora Manzanares, de la época de la logia Balibea de los años 70. Él te conoce. Ajá, sí. Entonces, mi mamá, la señora Dagmar Manzanares, apreciaba muchísimo al doctor Douglas Arias, muchísimo. Entonces, Douglas, este mensaje para ti, mi mamá, donde sea que esté, ya no está en este plano, pero siempre te apreció, siempre te quiso mucho, siempre para todo era el frater Douglas, con muchísimo respeto. Y particularmente, yo también tengo una anécdota con Douglas. Una vez con el doctor Douglas, una vez estuve muy enferma de los pulmones y yo agarré la idea que no podía respirar. Ya estaba curada y todos los pulmones, y el trauma mío me quedó muy fuerte ahí. Entonces ubicamos a Douglas. Entonces mi ex esposo lo fue a buscar. Douglas, por favor, que venís, que ya se hizo tratamiento, ya está bien, ya con un estetoscopio ya los pulmones, pero ella empeñada en que no puede respirar. Douglas, tú te vas a acordar de eso cuando lo veas. Entonces llega el doctor Douglas a la casa y yo no podía, yo ya había conseguido la idea que no iba a respirar, no podía respirar, yo respiraba por un hilito de aire, ¿no? Entonces Douglas llegó así todo, como era él, pues espontáneo, sencillo, un dulce, pues, de persona. Llegó, me miró y me dijo, ¿cómo estás, Denis? Y yo, diciendo así, pero chica, pero ¿cuál es el problema? Si tú puedes respirar, respira, pues. Y yo, que no. Mi mamá estaba con él allí, estaba mi ex esposo, estaban mis hijas, entonces, pero todos como que diciendo, bueno, ¿por qué no? Empeñan que no respira. Entonces Douglas me dice, Denis, respira, chica, cualquier cosa yo estoy aquí, pero respira. Entonces yo dije, ay, ¿será que me llegó su comunicación? Y dije, bueno, voy a intentar respirar, a ver si es verdad que respirar. Entonces hice como que el intento de respirar y ahí mismo se me empezó a dilatar esto aquí y me entró aire. Y decía, Dios mío, tuvo que venir Douglas hasta aquí con su presencia a transmitirme algo que yo ni entendí en ese tiempo, todavía no lo entiendo, pero algo me transmitió como una seguridad y una confianza, y me transmitió de un espíritu a otro espíritu, pues. Él me miró de un alma a otra alma y simplemente me dijo, respira, chica, tranquila, yo estoy aquí, todos estamos aquí, respira, pues, así. Y entonces lo intenté, confié en él. Era como que si no confiaba ya en los demás, que me veían como la moribunda. No me morí. Entonces, bueno, le agradezco ese momento que no se me olvidó más nunca. Esa espiritualidad de ese nivel tan alto que me llegó, y comencé a respirar, confié, y bueno, y aquí estoy. He respirado, y gracias a él que me dio ese empujón. Todos se quedaron impresionados y dijeron, bueno, Raúl molestaba a Douglas y llevó a buscarlo a su casa y todo, porque él estaba trabajando, iba a salir a trabajar, se lo trajo de su casa. Douglas, ¿cómo no? Yo voy. O sea, él nunca decía que no. O sea, siempre esa participación, esa naturalidad, ese instinto de ayuda natural en él. Entonces, bueno, gracias, Douglas, por ese momento, y mi mamá te manda saludos. Damos por cerrado pues esta parte del acto y vamos a pasar a la sesión de fotos aquí junto al cuadro,
de Douglas y acompañado del amigo Reinaldo, que siempre lo sentimos presente. Y entonces vamos a empezar por la sesión de fotos con el... No, al revés. Brindamos primero y luego bueno. el que quiera pasar a la Está sesión muy de bien. fotos, bienvenido. Para el doctor. Felicitaciones, doctor. Te queremos, Douglas. Te queremos, Douglas, te queremos. Salud, Douglas. Salud. Muchos años más con salud. ¡Salud! ¡Salud! Vamos a decirlo todos. ¡Salud, Douglas! Salud. ¿Con qué cámara? María, ven, yo no toco. Un ejercicio especial aquí agachado. Es definido. Y que salga a la puerta de San Pablo. Eso mirando para el piso. Súper, Marilena. Ahí. No se ve María Laura.